Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en capítulo 10 de Segunda de Crónicas, iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Desde el versículo 1 vamos a leer. Muy bien, vamos a hablar, hermanos, hoy bajo el tema malos consejeros. Y la idea es que cada uno de nosotros identifiquemos de nuestra vida quiénes son en nuestra vida estos malos consejeros y poder quitarlos del todo. Y es importante también esta noche que entendamos que un mal consejo puede llegar, iglesia, o un mal consejero puede llegar a destruir toda nuestra vida. Amén. Nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos de vida. Todo a veces depende de quién nosotros tomemos consejo. Capítulo 10, hermanos, versículo 1. Vamos a leer su palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con el que tu padre nos oprimió, y le serviremos, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos, Señor, la oportunidad, por ponernos en nuestro corazón el congregarnos, Dios mío, esta noche. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que quites, Señor, toda distracción, principalmente, Padre, las que venga de nuestra mente, las que venga de nuestro corazón, que impida, Señor, o que quiera impedir el fluir de tu palabra. Te damos gracias por todo. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a predicar, hermanos, bajo el tema malos consejeros. Y como le decía hace un momento, lo importante de este sermón es que, en primer lugar, pues identifiquemos quiénes son para nuestras vidas estos malos consejeros. Y en segundo lugar, también cuidarnos de estos malos consejeros, porque hay en nuestras vidas malos consejeros. Y estos malos consejeros que tenemos muchas veces no vienen, iglesia, muchas veces, y no nos referimos únicamente de personas externas, sino que en ocasiones incluso nosotros mismos nos volvemos malos consejeros de nosotros mismos. El peor enemigo de un cristiano no es otro cristiano. Muchas veces el peor enemigo de un cristiano es su propia carne. Es usted mismo, su peor enemigo muchas veces. Y a veces decimos: es que el diablo me tentó. No, la Biblia dice que somos tentados por nuestra concupiscencia que habita en nosotros. Nuestros deseos de la carne que ya habitan dentro de nosotros. El problema es que nosotros nos exhibimos, ¿verdad? Y es como que usted le ponga gasolina a ese fuego que lastimosamente va a estar encendido por ahí, aunque sea un carbón, hasta que partamos con el Señor. Porque no podemos ser totalmente perfectos, iglesia, mientras estemos vivos, sino que hasta que partamos en el Señor vamos a tener un cuerpo renovado. Pero por lo pronto usted va a tener que estar luchando con sus pensamientos, va a tener que estar luchando. Mire, habemos personas que tienen años, no me acuerdo quién dijo algo muy importante, que tenía 30, parece no me acuerdo, 30, 40 años de estar sirviendo en la obra y tiene ese mismo tiempo de seguir luchando con las mismas cosas. Ay, hermano, ¿cómo va a creer eso? Eso es así, iglesia. Aprenda que hay cosas con las cuales usted no va a dejar de luchar hasta el día que se muera. Aprenda que hay cosas que usted no va a dejar de luchar hasta el último día de su vida. Por eso dice la Biblia, Pablo le recomendaba en el Nuevo Testamento: haced morir. ¿Y qué significa hacer morir? Es un proceso, iglesia.
Entendamos de que hay cosas, hermano, con las cuales vamos a luchar hasta el último. Entonces me conformo con... No, por eso la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Renovaos. Entonces, esa lucha constante que nosotros tenemos, amada iglesia, día con día, hasta el último día, usted va a tener que luchar con eso, con su carne, con sus pensamientos, con sus emociones. Si su problema son sus sentimientos, pues ahí está. Sus malos deseos. Y esas luchas que tenemos constantes, hermano, hay luchas, como le repito, que las vamos a ganar en este camino, pero hay luchas, iglesia, que usted va a tener que luchar hasta el último día de su vida. Hasta el último día. Algunos van a tener que luchar con el resentimiento, con el rencor, hasta el último día, perdonando a quienes no ha perdonado, no ha querido perdonar. Por eso es que nosotros necesitamos entender de que cuando hablamos de malos consejeros no nos referimos, hermanos, a las personas externas muchas veces. Porque cuando usted va a pedir consejo y le dan un consejo bueno, un consejo malo, corríjame si me equivoco, pero usted en su corazón, usted ya sabe qué es lo que quiere hacer. Usted ya tomó la decisión. Lo que quiere muchas veces es que alguien le confirme la decisión que usted tomó. Por eso es que buscamos malos consejeros. Personas que nos van a aconsejar a nuestra beneficencia, a nuestro, ¿verdad? Para que nos sintamos bien nosotros. Y eso es lo que le pasó a este muchacho. Y me voy a adelantar mucho en la historia bíblica. Que este muchacho, ¿verdad? No le pareció el consejo de los ancianos que tenían más experiencia, que tenían más sabiduría. Si dice la Biblia que ellos habían servido con Salomón. ¿Y quién fue el gran Salomón, hermano? El hombre más sabio del mundo. Amén, hermano. Imagínese ser el consejero del hombre más sabio. ¿Cómo tenía que ser usted? ¿Verdad que no era cualquier cosa estos hombres? Y esa sabiduría tan importante y tan grande que estos hombres tenían, hermano, ¿por qué no aprovecharla? Aquí quiero que note una gran diferencia, hermanos, entre el rey Salomón y su hijo. Usted ve que el rey Salomón pidió la sabiduría. Amén. Pero el muchacho, óigame esto, no tenía necesidad de pedir sabiduría, porque los consejeros de su padre Salomón ya la tenían. ¿Qué es lo único que tenía que, ni siquiera orar? ¿Sabe qué es lo único que tenía que hacer este muchacho? Preguntarle a los ancianos. O mejor dicho, hacerle caso a la pregunta, a la respuesta de los ancianos. Había una gran diferencia entre Salomón y su hijo. Salomón pidió por sabiduría porque él no tenía ni consejeros buenos ni sabiduría. Pero ya este muchacho sí. Este muchacho no lo vemos en la Biblia pidiendo sabiduría. No, ¿sabe qué estaba haciendo este muchacho? Simplemente tenía que hacerle caso a las personas que ya habían pasado por ese camino. Entonces, cuando nosotros muchas veces pedimos consejos, iglesia, usted y yo ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Perdónenme, pero a veces, no siempre, pero a veces la consejería para algunos se vuelve una pérdida de tiempo. Ahí está que el pastor o el consejero, ¿verdad? O la hermana, anciano, el anciano, se desgalillaron aconsejándole, ¿sí o no? 2 horas los tuvo después del culto. Amén. El pobre hombre, la pobre mujer sin comer, vea. Pegó una gran llorada, vea, como que es psicólogo y de choto, porque ni siquiera les pagó, vea, porque el psicólogo sí le hubiera tocado pagarle la hora de psicología. Y después de pagar, ¿y qué fue a hacer? Fue a hacer su voluntad. ¿Tenía usted lo que quería hacer? Lo único que quería ser escuchado. Por eso aquellos que son consejeros, que tal vez tienen ese llamado, te tiene que tener mucha sabiduría, que hay gente que le busca para consejo realmente, y hay gente que le busca simplemente porque quieren desahogarse o quieren expresar sus problemas. ¿Y cómo sabe usted eso si una persona solamente quiere, hermanos, ni siquiera escucha? ¿Sabe cómo identificar a alguien que de verdad quiere un consejo? Alguien que escucha. Le cuenta su problema y lo segundo que hace es, se queda callado y escucha todo lo que usted tiene que decir. Pero a la persona que no quiere un consejo realmente para su vida y le ha buscado quizás nada más como un pretexto, esa persona ni siquiera escucha. No deja hablar. No deja hablar.
Usted la está aconsejando y todo. No, pero es que mire, entonces, no quiere un consejo porque no escucha. Porque una parte importante, hermanos, de aquel que pide un consejo y recibe un buen consejo y quiere aceptar ese consejo, escucha. Se sienta y oye. Amén, hermanos. Entonces, por eso es importante que identifiquemos los malos consejeros que muchas veces vienen dentro de nosotros. Veamos en este caso este muchacho. Mire el 1. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem había reunido todo Israel para hacer lo que, hermanos, rey. Aquí tenemos el primer mal consejero. ¿Y sabe cuál es? El éxito prematuro. O la bendición, entre comillas, bendición, sin bendición de Dios. Aquí póngale mucha atención a esto. No sé, hermanos, qué se sentirá o qué sintió este muchacho. A ver, bueno, aquí por lo menos en esta parte de la Biblia, no sé si más adelante o más atrás, habla de la edad del muchacho. Pero independientemente de la edad que este muchacho tenía, estamos de acuerdo, hermanos, que desde su nacimiento hasta esta edad hubiesen sido 15, 16, 17, 20 años, 30 años, lo que sean. ¿Está de acuerdo usted que vivió con su padre Salomón? ¿Sí o no? Amén. Ahora yo le pregunto, esos años que él vivió con su padre Salomón, ¿de qué le sirvieron en este momento? De nada. No aprendió nada. Siendo el hijo del hombre más sabio del mundo. ¿Cuál fue el primer mal consejero de él? Ese éxito que lo ensoberbeció, ese éxito que lejos de darle humildad, le dio, hermanos, arrogancia. ¿Cómo sé si lo que tengo es bendición de Dios? Porque la bendición de Dios nunca nos aleja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si algo usted obtuvo, ay, qué bendición, hasta culto de acción de gracias hizo, ¿verdad? Y tiró la casa por la ventana. Dio panes con pollo, dio pupusas, dio de todo, dio en el mismo ratito. Amén. Y tiró la casa por la ventana. Pero esa supuesta bendición, hermano, le apartó de los caminos del Señor. Ya no se congrega igual, ya no sirve igual, ya no le interesa mucho, ya no, porque ya no le queda tiempo. O tal vez muchas veces no es el tiempo, sino que antes no teníamos. Y por eso estábamos todo el tiempo en la iglesia. Y hoy que quizás ya tenemos un poco más, ya puede salir de la iglesia. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque tal vez hoy que tiene un poco más. ¿Qué pasó con esa bendición aparentemente, hermano? No fue de bendición, sino que fue de destrucción. Porque le sirvió para perderse. Porque cuando recibió la bendición, lejos de recibirla con humildad y con sencillez, la recibe con arrogancia y con soberbia. El primer mal consejero es ese éxito prematuro. No estábamos listos. Dice la Biblia, hermanos, y yo creo en eso, que dice la Biblia que Dios es un padre que corrige a sus hijos que ama. Y voy a tratar de unir estos versículos, hermano, esta idea, pero yo creo que usted como padre que ama a su hijo no le va a dar algo que su hijo no pueda manejar. ¿O sí? A mí me molestaba, le voy a ser sincero. No me acuerdo si alguna vez yo se lo dije a mi padre, pero me molestaba que cada vez que yo le pedí el carro en mi adolescencia, es raro, solo me lo daba para ir a traer a mis hermanos al colegio o para ir a ser mandado. Para eso es todo. Y yo me molestaba, ¿verdad? Porque yo decía, yo no ando haciendo nada malo, yo no voy a andar aquí, yo, bien cristiano, yo nací en el evangelio, ¿verdad? Tengo principios. No, hoy que tal vez tengo ahora mi vehículo, hoy entiendo tal vez un poco las razones. ¿Me entiende, hermano? El costo del vehículo, lo difícil, el riesgo, y no me refiero al riesgo de andar manejando, al riesgo, hermano, que es muy fácil perderse cuando usted tiene todas las facilidades en su mano. ¿Me está entendiendo? Y tal vez, hermano, Dios sabía que yo en mi adolescencia, en mi juventud, yo no estaba quizás muy preparado. ¿Me explico? No estaba preparado. Su papá o usted como padre, usted no le va a dar algo a su hijo que usted sabe que le va a perder, a menos que usted sea un mal padre. Aquí hace muchos años, ¿verdad? Recibimos una enseñanza que parece que decía cómo malcriar un hijo, ¿verdad? O cómo criar un hijo delincuente, algo así era. Vinieron un montón de, voy a anotar, ¿verdad? Cómo crear mi delincuente. Ah, sí, ya esto ya lo hice, ¿verdad? Ya le di todo lo que quería.
Nunca lo castigué. Ok. Pues vamos bien. Amén. Y va a ser de los líderes, como un sinvergüenza usted. Cristiano supuestamente. Yo, gracias a Dios, menos mal que no me hice pandiero, así me dijo. Porque yo me considero un líder, imagínense. Porque si yo me hubiera hecho, yo fuera de los meros, imagínense lo que está diciendo el loco. Allá estuviera, ¿verdad? ¿Me entiende? Allá estuviera en el secot. Amada iglesia, su primer mal consejero es ese éxito que usted añoró y que usted agarró, pero lo está mal administrando. Lejos de ser de bendición para su vida, está siendo, hermanos, de tropiezo. Este muchacho, cuando recibió el reinado, yo esperaba, hermanos, que este muchacho que había crecido con su padre iba a ser un poco más sabio. Yo creo que si este muchacho le hubiese puesto atención a su padre, ni siquiera, óigame bien, le hubiese tocado llamar a los ancianos, porque él ya hubiese sabido qué hacer. Él ya hubiese sabido. Pero vaya, no lo sabía, entonces llamó a los ancianos, está bien. El problema de este muchacho, hermanos, que no aprendió absolutamente nada cuando podía hacerlo. Y hoy que ya tenía el poder en su mano, se perdió. Dios a veces, iglesia, no nos da algunas cosas que estamos pidiendo porque Dios nos está diciendo, no, hijo, si te lo doy, te me vas a perder, hijo. No, hijo, te amo tanto, dice el Señor. Te amo tanto que si te lo doy ya no te me vas a congregar, papá. Ay, entonces así vamos a estar. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar yo, porque tal vez Dios no me lo da porque yo no he madurado en mi fe. No he madurado en mi fe. Hablábamos este domingo, ¿verdad? Que no todo lo que brilla es oro. Todavía, hermano, se sigue ilusionando con el brillo del mundo. Todavía se sigue usted emocionando e ilusionando con el brillo pasajero que tiene el mundo. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a dar más de lo que podemos manejar? Nos ama tanto, hermano, que algunos de nosotros, quizás nuestra necesidad, nuestros problemas, son los que nos ha hecho más firmes en la obra del Señor. Gloria a Dios por las necesidades de los problemas. Ay, hermano, ¿y cómo dice eso? Hermano, si eso es momentáneo. Añoramos tanto estas cosas materiales, tarde o temprano vamos a partir de esta tierra y vamos a vivir mucho más allá gozándonos en la patria celestial que el poquito año que usted sufre aquí, hermano. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que usted ve que cuando hay funerales en esta iglesia y en cualquier iglesia evangélica, usted no oye cánticos tristes, vea. Alegres. Alegres. Obviamente, pues en la humanidad se siente, pero aún el familiar doliente, aún ese está alegre. ¿Por qué? Porque su familiar, si era cristiano, por supuesto. ¿Y qué es lo que decimos? Este hermano ya coronó la carrera. Amén. Y a veces hasta lo predicamos, hermano, y decimos, si este hermano pudiera regresar, ¿usted cree que quisiera regresar? ¿Usted cree que los hermanos que se congregaron en esta iglesia y ya partieron, quisieran regresar? Pregúntale al hermano Felipito. Al hermano Esperancita. Ya no tiene que andar inyectando insulina ni nada. ¿Vea? No. Ya no tiene que andar con nada. Al hermano Felipito no le duelen las rodillas, ¿verdad? ¿Recuerda usted cómo le costaba caminar en la casa? No. Ay, Señor, quítame el dolor de las canillas. Ahí se lo va a llevar el Señor para que allá no le van a doler. Y goces. Amén. Cuidado con ese primer mal consejero. Rápidamente, el segundo mal consejero, hermanos. El 10:8. Vámonos al versículo 8. Medio lo hablábamos hace un momento. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos. Amén. ¿Cuál es el segundo mal consejero, hermanos? No escuchar. Y yo creo, iglesia, que quizás de los peores fracasos que hemos tenido nosotros en nuestras vidas es por no saber escuchar. Decían los maestros antes, ¿verdad? Por un lado le entra, decía, y por otro le sale. Muchos de nosotros estamos hoy en la iglesia, escuchamos, oímos el mensaje, pero no escuchamos. Había una parte de la semilla que cayó, parece, en el camino. O una de las partes, ¿verdad? O una de las partes de esa parábola. ¿Y qué decía el Señor?
de que la palabra viene y se goza usted con la palabra, pero aún cuando viene muy maravilloso y usted dice, qué bonito estuvo la predicación, hoy se había leído la Biblia, el hermano Yuna, así va a salir diciendo, ¿ve? El domingo ni había leído, quizás de sorpresa lo agarra el pastor quizás. Hoy sí que usted sale gozoso de la casa del Señor y usted se goza, qué bonito estuvo el mensaje, ¿verdad? Los mensajes de la vigilia. ¿Cuántos se acuerdan de los mensajes de la vigilia? Qué poderosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no escuchamos de verdad. Porque ese mensaje lo olvidamos. Y cuando lo olvidamos no hace el efecto requerido en nosotros. Cuidado con este mal consejero. Si usted quiere de verdad, iglesia, crecer en su vida y tomar buenos consejos, sepa escuchar. ¿Y quién es alguien que sepa escuchar, hermano? Alguien que retiene y hace caso. Si usted pidió consejos, hermano, haga caso. Entonces, ¿para qué lo pidió? Pero ¿sabe por qué no escuchamos? Y lo decíamos hace un momento, porque muchas veces estos consejos no nos convienen. Entonces, no escuchamos. Y el no escuchar también, iglesia, implica la palabra del Señor principalmente. Que no hay libro con más sabiduría que el que usted tiene en su mano. Pero lastimosamente, como decía un pastor, un escritor, me gustó mucho eso, que de nada sirve su Biblia empolvándose en su librera. Ahí está que cuando viene al culto ni la haya. Niño, ¿quién me agarró? Qué barbaridad. Se trajo la Biblia de su hijo. Porque como no halló la suya. ¿Y por qué cree que no la halló, hermano? Porque no la leemos. O la andamos bien chelita. ¿Cuántos andan bien chelita? Como nueva la Biblia, ¿verdad? Chelita la Biblia. La deberíamos de andar bien manchada, ¿ven? O por ahí, hasta algo maltratada. ¿Y por qué? Porque eso significaría que le damos un buen uso a la palabra del Señor. Pero ahí está, hermano, algunos hermanos, hasta como no tenían otra, una Biblia católica que tenían ahí, vea. Ni modo, la voy a medio esconder. Es la única que tenía. Y como que es el mismo tamaño, solo como viene de colores, ves ahí, hasta con imágenes viene por dentro. No tenía otra. Si no escuchamos realmente, nunca vamos a tener éxito. Lo primero que tenemos que saber escuchar es la palabra del Señor para mi vida. No solo las predicaciones que son muy importantes, sino lo que yo leo, iglesia. ¿Cómo vamos a triunfar en mi vida si yo no leo la palabra? Lo leíamos hace unas semanas acá. Lámpara es a mis pies. O sea, la palabra de Dios se convierte a mi vida en una lumbrera, en una lámpara, hermanos. ¿Y para qué sirve la lámpara? Para ver. Vea que es bien sencillo la respuesta. Es para ver. Y no solo para ver el camino, sino que para ver las imperfecciones que nosotros tenemos. Había un libro muy maravilloso que enseñaba cómo, tal vez no cómo predicar, pero sí interpretar la Biblia, algunas cosas muy importantes. Y decía el escritor algo muy lindo. La Biblia no es un bastón. La Biblia dice que la misma palabra es una lámpara. ¿Cuál es la diferencia? Que usted una lámpara no la ocupa para apoyarse. ¿O sí? No. ¿Para qué ocupa la lámpara? Para alumbrarse. El problema, decía el escritor, es que nosotros muchas veces ocupamos la Biblia como un bastón. ¿Y cómo así? Para apoyarme. Para apoyarme. Y es el problema que algunos tienen en algunas iglesias o doctrinas, que tienen sus ideas y buscan algunos versículos así, ¿verdad? Dispersos para apoyar, amén, sus ideas. Y no es así. La Biblia no está para apoyar mis ideas. La Biblia no está para apoyar mis pensamientos. La Biblia no está para apoyar mis deseos. La Biblia está para alumbrar mis pensamientos, para alumbrar mis hechos y para alumbrar mis deseos. Porque cuando usted alumbra, hermanos, usted puede ver tanto lo bueno como logra ver lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ocupa la Biblia para lo que es para alumbrar, no para apoyarse. Para alumbrar, usted logra alumbrar incluso sus imperfecciones.
sus imperfecciones. Por eso no se extraña, hermanos, que mientras más leemos la Biblia, mientras más escuchamos palabra, más mal nos sentimos muchas veces con nosotros mismos. No sé si a alguien le ha pasado eso, que es bien extraño, hermano. Que mientras más lee usted se siente un poco más mal. ¿Y qué es eso, hermano? La lámpara le está alumbrando. Eso es todo, la lámpara le está alumbrando. Y usted con esa, y como la lámpara le está alumbrando, usted está viendo sus imperfecciones. Si usted se siente perdido en la vida, ¿cuántos nos sentimos perdidos, hermanos, en algún momento? ¿Cuántos perdidos habemos, hermano? Habemos más de algún perdido, vea por aquí. Si usted se siente perdido en algún momento de la vida, es porque no se está alumbrando el camino correcto. Si usted está agarrando un camino equivocado, es porque no tiene una luz que le indique el camino correcto. No me diga, amada iglesia, que se siente perdido en la vida si usted sigue leyendo su palabra, la palabra de Dios. Porque si leemos constantemente la palabra de Dios, que es una lámpara para mi vida, y esa lámpara es tan poderosa, y la misma palabra dice que es como una espada, hermanos, de doble filo. ¿Y sabe cuál es la característica de una espada de doble filo? Que corta al entrar, pero también corta al salir. Los guerreros ocupaban espadas de doble filo, no machetes. Porque el machete es más difícil de manipular. Con espada de doble filo, el guerrero hacía daño al entrar, ¿verdad? Cuando la espada entraba en el cuerpo de la víctima, del enemigo. Pero también el guerrero hacía otro movimiento y esa espada hacía pedazos también al salir. Así de poderosa es. Tan poderosa es la palabra de Dios en nuestra vida, iglesia, que hasta examina, dice la palabra, hasta las intenciones. Ay, es que yo hice una obra buena hoy. ¿Qué intenciones tenías en el corazón cuando lo hiciste? No es que hoy yo me siento bien porque hice. ¿Qué intenciones tenías cuando lo diste? Muchas veces tenemos que pedir al Señor, Señor, examinar y purificar las intenciones de mi corazón. Por eso, hermanos, el no escuchar nos trae definitivamente graves problemas. El no escuchar. Aquel que no escucha es alguien que no crece. Y muchas veces, iglesia, el no escuchar, proviene, iglesia, vayamos rápidamente al 11:14 de Proverbios. Vamos más adelante para que entendamos esta parte. Más adelante, Proverbios 11:14. Mire cuál es el problema de no escuchar. Dice su palabra. Veamos desde el 12, para que le hayamos un poquito más de sentido y sabor. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, amén. No es pecado, hermanos, carecer de entendimiento. Porque incluso en la Biblia, en Salmos, muchas veces el escritor, por lo general David, y lea Salmo 119, casi habla mucho de eso. El escritor decía, hazme entender tus mandamientos. El problema no es que no tengamos entendimiento. Hay cosas que naturalmente ahorita no las vamos a entender, aunque quisiéramos hacerlo. El problema es, iglesia, que no le pidamos a Dios o que permanezcamos siempre sin entendimiento. Es normal que en algún momento nosotros no sepamos cómo hacer las cosas. Pero por la misma situación tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Sigue diciendo, mira el 13, el 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas, oiga esto, mas en la plenitud hay seguridad. ¿Qué significa, hermanos, plenitud qué significa multitud de consejeros? ¿Sabe qué significa también? Multitud de consejos. Amén. Dice otra versión, siempre en ese mismo versículo, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Cuando a usted le sobran buenos consejeros, a usted también le sobran buenos consejos.
¿De qué nos habla esto también, hermano? No solo el hecho de no escuchar, sino también el hecho de revisar a quién usted está oyendo. El problema de este muchacho no solo es que no escuchó, el problema de este muchacho, iglesia, que le preguntó a las personas que no tenían experiencia, a sus amigos, a los jóvenes. Y ahí es donde encontramos el tercer mal consejero, la inexperiencia, hermano. La inexperiencia. ¿Y de esto de qué nos habla? Cuidado con sus malas amistades. No hay peor consejero, quizás, que un mejor amigo. ¿Sabe por qué? Porque el mejor amigo difícilmente le va a aconsejar algo que a usted le moleste. ¿Se ha fijado? Su mejor amigo siempre va a estar del lado suyo. Y muchas veces su lado no es el correcto. Decían por ahí, yo no soy padre, usted lo sabrá quizás mejor que yo, que un buen padre no es lo mismo que un mejor amigo. Eso es un error. Decía el psicólogo, los padres no son amigos. Amigos son una cosa, padres son otra. ¿Por qué? Porque el amigo no representa autoridad ni límites. ¿Me entiende? El amigo jamás le va a representar autoridad y mucho menos límites. Nunca. Un padre sí. Por eso nosotros los hijos quizás, es que mi amigo me escucha. Por supuesto que te escucha. ¿Cómo no te va a escuchar? Si piensa igual que vos en las mismas locuras. Si tiene los mismos pensamientos. Si tiene las mismas ideas que vos. ¿Cómo no te va a escuchar? No, es que mis amigos sí me entienden. Claro que te entienden. ¿Cómo no te van a entender si tienen tu misma inmadurez? Es lógico. Porque los padres, me imagino yo, vea, usted como padre no está, hermanos, para, ¿verdad?, aplaudirle las necedades o las inmadureces de nosotros los hijos. Sino que está para corregir. Y dígame usted, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A nadie. No se extrañe, ¿verdad?, que sus hijos estén más rebeldes con usted que con sus hijos, que con sus amigos. Por supuesto, es natural. Obviamente, lo cual es un error de nosotros los hijos. Los jueves cada 15 días, y yo pedí autorización, primero de mi pastor y después de la escuela, yo estoy yendo a predicar ahí a unas escuelas. Y yo cuando tengo la oportunidad de y es bien difícil, hermano, porque usted no está en una congregación donde le tienen que escuchar y punto. Son adolescentes que ninguno de ellos es cristiano. Y que muy probablemente a algunos de ellos ni les interesa. Ellos ¿sabe por qué a algunos les gusta que uno llegue? Porque es hora libre. ¿Sabe solo cuando se enoja? Cuando uno llega a predicarle. Cuando les quitan la física. Yo por eso trato hoy de decirle a la directora, dígame un horario donde no les quite yo el recreo. Porque en uno les cae mal. Está que llegué una vez peloteando los bichos bien sudados usted. Vaya, entren, ahí viene el hermano. Caí mal. Yo me hubiera caído mal yo mismo, hermano. Caí mal. ¿Verdad? ¿Y qué le digo yo a los muchachos? Que hace años, hermano, nosotros estamos predicando, por ejemplo, en esa institución. Y muchos de los jóvenes a los cuales les predicamos en esa institución, hoy están purgando penas. Y que algunos de ellos quizás ni las deben, sino que solo eran cheros, perdónenme la expresión, de otros que sí las debían. Y que o están pagando por igual. Y yo se los comentaba a ellos, y todas esas palabras nosotros se las llevamos a ellos, tal cual la Biblia, si no tenemos otra cosa que predicar. Si cuando nos sentamos con los muchachos a organizar los temas, ¿de dónde cree que salieron los temas? De la Biblia, todos salieron de la Biblia. Todos salieron de la Biblia. Pero, ¿y qué les decíamos? ¿Por qué están ellos ahí donde están? Porque escucharon a sus amigos en vez de escuchar a sus padres. Obviamente eso es bien difícil de entenderlo a cierta edad. Pero si yo logro entender un poco de eso, de decir, hey, hombre, sí, tal vez voy a aprender por la experiencia de otros, perdóneme la expresión, por el lomo de otros, amén. Si yo vi que a aquel le fue mal, difícilmente, mi hermano, le va a ir mal si escucha a un buen consejero. Difícilmente le va a ir mal si escucha un buen consejero. El problema de este muchacho, que lejos de escuchar, hermanos, a quien sí tenía la experiencia, que eran estos ancianos,
Y sí o no que le dieron un buen consejo. Decirles que sí, ¿sabe qué? Te van a adorar, hombre, te van a hacer caso. Mire qué buen consejo. Y él no los escuchó. ¿A quiénes escuchó? Dice, y es clara la Biblia que dice que fueron los jóvenes que crecieron con él. ¿Y quiénes son esos? Sus amigos, hermano. ¿Y quiénes más? Pues? ¿Sabe qué hizo él? Los ascendió de puesto y los puso de consejeros del rey. Cuando les pidió consejo. No ponétele duro. Y en vez de quitarles el yugo, decirles que los vas a duplicar, que los vas a azotar y que tu meñique es más grueso que el lomo de tu papá. Ponete más duro. Mire qué ignorancia. El tercer mal consejero es la falta de experiencia. ¿Y la falta de experiencia de quién, hermano? De nosotros primeramente. Le leo rápidamente Proverbios 3 del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. No confíes, dice la Biblia, en tu propio entendimiento. ¿Cuántos inteligentes vemos acá? Sí, hermano, o no lo somos. Tenemos la mente de Cristo. Somos inteligentes. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Sos muy inteligente, pero no confíes en tu propia inteligencia, dice el Señor. No confíes en tu propia inteligencia. Podrás ser muy inteligente, podrás tener muchos años en el Evangelio, dice el Señor. Pero no confíes en tu propia sabiduría o en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nos ha ido mal, hermanos, por confiar en lo que nosotros consideramos que es correcto? Habló lo que no tenía que hablar. ¿Por qué? Consideró usted que era correcto. Confía en su propia inteligencia. Y luego sigue diciendo, no te dejes impresionar, dice la Biblia, por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ahí lo vaya si lo quieren notar en Proverbios 3 del 5 al 8. No te dejes impresionar de tu propia sabiduría. Aquí no está diciendo que no somos sabios. Sí lo somos, hermano. Todos los que estamos acá somos sabios y somos inteligentes porque somos hijos de Dios. ¿Lo cree usted? Si no lo cree, no sé qué decirle, hermano. Realmente, ¿ve? ¿Cómo es eso que vemos algunos, hermanos? No, ya no voy a seguir estudiando. ¿Y por qué? Ya no me da. Así he escuchado algunos que dicen. Este no es hijo de Dios, digo yo. Porque dicen, ya no me da. Así me dijo uno una vez. No, ya no me da. Ya no. Aquí topé. Aquí topé. Perdóneme, hermano, pero tenemos la mente de Cristo. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos sabios y somos inteligentes. Y aparte la Biblia nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que mucho me cuesta. Pues de eso se trata. Mientras más nos cueste, más grande va a ser la victoria. Amada iglesia, cuidado con este último mal consejero, porque cuando hablamos de falta de experiencia, no estamos hablando únicamente de consejeros externos como los amigos de este muchacho, sino cuando hablamos, hermanos, de falta de experiencia, hablamos de nuestra misma propia falta de experiencia. Cuando nos creemos más sabios o más inteligentes de lo que somos. No confiemos en nosotros mismos, hermano, en nuestro criterio, sino que la Biblia nos enseña que confiemos en el Señor, hagamos lo correcto y Él nos va a mostrar cuál es el camino de su voluntad. Démosle un fuerte aplauso al Señor y así queda nuestro hermano con nosotros.